La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en este día, un día de una nueva expectativa en el Señor y esperando que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Le damos una vez más la bienvenida a este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, recordándole a usted que he llevado a usted a su casa, a su automóvil, a su trabajo, donde quiera que se encuentre los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Así es que les agradecemos infinitamente. Para aquellos que nos sintonizan y que apenas van sabiendo, bueno, estamos en las mañanas de 9 a 10 de la mañana, tiempo de Carolina del Norte, agradeciendo al Señor por su participación, también avisando a otros, diciendo a otros lo que Dios sigue haciendo. Lo hizo ayer, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Nuestro Dios es un Dios que no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en esta mañana queremos saludar a toda nuestra audiencia que nos sintoniza también, no solamente aquí en Carolina del Norte, en este estado, sino también en el estado de Nueva York, ahí en la iglesia Roca de Salvación, en el cual nuestro hermano Gamaliel muy amablemente nos enlaza los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Mientras que usted está en medio de ese tráfico, mientras que usted va de un lugar a otro, usted puede ir sintonizando Tendencias de Nuestro Tiempo. También queremos avisarle que estamos en la página de Facebook, ahí en vivo y a todo color, en vivo a esta hora, para que usted también busque por ahí live y le oprima ahí y usted puede ingresar juntamente con nosotros y también recomendar esta página, recomiende a otros Radio de Oración aquí en este estado de Carolina del Norte. Solo lo que queremos hacer es engrandecer el nombre del Señor y yo sé que Dios está glorificando. Ese es el objetivo, no nuestros nombres, no usted, no es cualquier otro nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta mañana saludamos a todos los que ingresan a esta página en Facebook, Radio de Oración,
y ahí oprima live en vivo y usted puede entrar al estudio juntamente con nosotros. Bueno, y desde Monterrey, igualmente esta mañana ya el pastor Natividad Ramos con estas preciosas enseñanzas. Las últimas dos nos habló del capítulo 8 del Evangelio de Juan, y vamos a ver el día de hoy, a ver qué nueva historia, qué nuevo mensaje. Es muy viejo, pero siendo cada día nuevo en nuestro corazón, porque trae vida y trae esperanza. El pastor desde Monterrey, Nuevo León, México. Pastor, muy buenos días, adelante. Pues muy buenos días, hermano Isaí, a todos nuestros hermanos del auditorio que tienen la gentileza de acompañarnos. Verdaderamente, pues es un privilegio, y esperamos que esta mañana, como siempre, seamos ampliamente bendecidos con las ideas. Y yo quiero hacer énfasis en algo muy particular, mis hermanos, y es lo siguiente. En realidad estamos presenciando a través del Evangelio de Juan uno de los más duros enfrentamientos verbales que el Señor Jesús tuvo con la gente de Jerusalén. De tal manera, entonces, que a mí me interesa particularmente señalar un detalle. No olvide usted que la Escritura no es un montón de letras. La Escritura es un cuerpo de ideas. Particularmente en este caso, estamos presenciando las cosas que Jesús dice, las opiniones que se intercambian entre la gente de Jerusalén y el Señor Jesús. En realidad son cuestiones conceptuales, es decir, nosotros tenemos que verlas como un cuerpo de ideas para que entonces podamos aprovecharlas y convertirlas en tesoros. Yo creo con todo mi corazón en la bendición de predicar un sermón, un mensaje textual, es decir, tomo un texto, lo predico, después tomo otro y hablo de eso, y es correcto, pero la cuestión que estamos viendo es haciendo el seguimiento de la ruta ministerial del Señor Jesús. Así que esta mañana, mis hermanos, lo tenemos en la ciudad de Jerusalén. El enfrentamiento es durísimo y yo quiero que usted y yo aprendamos lo que ahí estaba sucediendo. Un saludo desde luego a nuestro hermano Gamaliel, a nuestros hermanos allá por la ciudad de Nueva York, y de hecho a todos los hermanos que nos están escuchando en esa generosidad con que nos apoyan. Voy a leer, hermano Isaí, continuamos en el capítulo 8, en el versículo 22 al 36. Allí vamos a tener la reflexión, y yo quiero que usted vaya descubriendo que el Señor ha abierto ya un tema con la gente de Jerusalén. Es decir, primero les habló de la ignorancia. Luego, ¿por qué? Porque algunos pensaban que conocían mucho de Dios, pero el mismo Señor establece que no se puede conocer mucho de su Padre sin conocer de su Hijo. Si a mí me conocierais, conocerías también a mi Padre. Es decir, les habla acerca de la ignorancia, pero luego les hace una declaración que conmocionó sin duda al liderazgo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué dice? El que me siguiere no andará en tinieblas. Y la pregunta era, ¿acaso el Sanedrín, el sumo pontífice y toda esa jerarquía eran seguidores de Cristo? No, no lo eran. Entonces prácticamente les está diciendo, ustedes caminan en tinieblas. Yo menciono esto para que usted vea que las cosas que Jesús estaba diciendo tienen cuestiones muy profundas. Y esta mañana, bueno, el Señor ha sacado a colación el tema del pecado desde los pasajes anteriores. Y justamente este problema de confrontarlos con esa verdad de que eran pecadores, oiga, los conmocionó. Y le sacaron la credencial. Usted sabe, la famosa credencial, que no sabes quién soy yo. Soy hijo de Abraham. Y ser pecador y ser hijo de Abraham es incompatible. Entonces voy a leerles el capítulo 8, versículo 32
al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Categórico. Así que, mis hermanos, estamos todavía en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, presenciando a través de sus páginas este duro enfrentamiento. El Señor ha abierto un segundo discurso para aquel auditorio hostil e incrédulo, auditorio que le ha negado su fe, que le ha escatimado creerle, a quien el Señor Jesús les dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La cuestión del pecado fue el conflicto y fue lo que los judíos habrían de defender con tanta bravura y atrevimiento. Era el conflicto que se debatía en el alma de aquel auditorio que mostró una durísima incredulidad hacia su persona. Y creo que el problema sigue siendo el mismo. La gente no quiere ser confrontada con que es pecador y necesita a Cristo. Por cierto, incredulidad que se hizo factor dominante desde el capítulo 7. Tanto así, mis hermanos, que en 2 ocasiones les asegura que por esa incredulidad habrían de morir en sus pecados. Declaración de algo para el judío imposible, pero imposibilidad que se sumó a su incredulidad. Y dirían: ¿morir en nuestros pecados? Eso les estaba diciendo a gente que no se creían pecadores. El Señor Jesús, note cómo los ha ido llevando poco a poco hacia un callejón sin salida, al callejón del pecado, en donde no tendrían salida. Oiga, pero viera usted, va a ir conmigo viendo el ingenio del que echaron mano para evadir sobre sus pecados. Y en este momento, cuando Jesús los ha llevado a la cuestión del pecado, mire, hacen una maniobra, pero que es una evasiva. O sea, ¿cómo quitárselo de encima? Y lo interrumpen y le hacen una pregunta por demás ociosa. Pues, ¿tú quién eres? Cuestión de la que él le contestó con cierto enfado, el que al principio también os he dicho, que dije que también era igual a que les dijera: ¿por qué tengo que estar hablando con ustedes de lo mismo? Y yo digo que fueron muy bien correspondidos por el Señor Jesús. Ellos mostraron desinterés, pues desinterés por desinterés. Pero a cambio de eso, pone ante ellos una nueva figura, que lo vimos en el mensaje pasado, la del Cristo que es levantado. Y les dijo: cuando levantareis al Hijo del Hombre, es decir, cuando ustedes lo levanten, entonces entenderéis que yo soy. Y yo quiero hacerle aquí una aclaración. Muchas veces tenemos que ser repetitivos en esta serie de mensajes para relacionar una cosa con la otra. Por eso estoy recordando cosas del mensaje pasado. Cuando ustedes lo levanten, entonces entenderán que yo soy. Ahora, en esa declaración parecería que les está hablando de su crucifixión, lo expliqué. Pero antes que dar cualquier interpretación a esas palabras, les pido que las vean en términos de una profecía
que podía tener cumplimiento muy a futuro, que tendrá cuando venga de nuevo el Señor Jesús en su segunda venida e Israel lo reciba con honores. Creerán que yo soy. No estaba hablando allí de su crucifixión. Y digo esto porque el verbo usado para esa palabra levantar podía ciertamente significar, mis hermanos, ser levantado en la cruz, pero también en otra acepción podía significar ser exaltado, ser puesto en un lugar de honor por el pueblo de Israel, porque les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, cosa que está a futuro y que se remite propiamente a Zacarías 14. Así que podía entenderse significando cualquiera de las dos cosas, porque afirmar que lo entendieron como ser crucificado, imposible, eso tendría un problema. ¿Cuál, hermano Ramos? Pues que ningún judío había sido enseñado de que el Mesías habría de morir y mucho menos que habría de ser ejecutado. Usted no podía convencer a un judío de eso. Ese pensamiento sería totalmente ajeno a lo que ellos creían. Pero voy a hacer una precisión. ¿En cuál de las dos cosas darían los judíos la interpretación que los hizo creerle? ¿Creerle que moriría en una cruz? ¿Que sería exaltado como Mesías? Evidentemente, la interpretación que le dieron es la segunda, cuando sea exaltado. Y eso sí lo creyeron, porque eso sí esperarían del Mesías, que su Mesías, alabado sea Dios, fuera puesto en un lugar de honor, en un lugar de alta dignidad. Entonces entenderían que él era el enviado de Dios, el gran yo soy. Y lo hizo con tal vehemencia y autoridad que el Señor sacudió los corazones de aquel auditorio. Y mire, vea el efecto que causaron sus palabras. Esto lo tenemos en el verso 30. Hablando él estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Es decir, hablando él de ser exaltado, muchos creyeron en él. Porque eso sí era creíble. Eso esperarían del Mesías. Y no eso de que eran pecadores. Y cuando Juan nos da la noticia que muchos creyeron en él, yo en lo personal pensaría: bendito sea Dios, por fin ha nacido en este auditorio, en esa gente, la fe en Jesús. Y lo di por hecho. Y lo di por hecho porque Juan lo dio por hecho. Que ahora sí, en Jerusalén ya había muchos creyentes al Señor Jesús. Por cierto, o sea, eso se llama echar campanas al vuelo. Por cierto, debo hacer énfasis que en eso de decir que este o el otro es ya un creyente, o afirmar que tantos o cuantos aceptaron a Cristo, han llegado a ser declaraciones sin valor. Pues Juan sí lo creyó y lo afirma. Muchos creyeron en él. Creyeron en él. Pero ¿en calidad de qué le creyeron? Le creyeron en calidad no de alguien que muere en la cruz, sino en la posibilidad que fuera el Mesías y lo probara. Y a partir de eso se dieron varias cosas que vale la pena escudriñar. Y la primera cosa, mis hermanos, es que Juan los presentó como creyentes. Pero ¿qué tan profundo era ese creer en ellos? Por lo que creó entonces prudente, fíjese bien, llamar a esa clase de supuestos convertidos, de supuestos creyentes, como la supuesta fe de algunos.
o mejor dicho, unos supuestos creyentes. Y el Señor, por supuesto, no pasa por alto ese detalle. Y mire lo que hace el Señor. Decide hacerles lo que yo he llamado como la prueba de la superficialidad. Así que has creído, así que estás convertido. Hagamos pues la prueba de la superficialidad. Porque hay muchos que tienen una fe de superficie. Y sobre esa cuestión quiero volver sobre mis pasos y verla de nuevo. Ya que el Señor ha hablado de esta clase como una deficiencia de la falta de raíz. Y le pido que se vea a usted mismo, mi amigo, esta mañana. Obsérvese, revísese. Estamos hablando de cuestiones conceptuales de parte del Señor. Revise su alma a ver qué tan profunda es la convicción que tiene. Porque es grande el número de quienes por una razón que voy a llamarlo como de interés momentáneo, de emoción momentánea, parecen interesarse en Cristo. Y usted los ve como muy buenos prospectos para el discipulado. Pero esta supuesta decisión de servirle a Cristo les dura muy poco. Y esa clase de gente jamás se consolidan como creyentes estables. Tenemos un problema en la iglesia. Hay mucha gente que jamás se llega a consolidar como creyentes estables. Estamos hablando de arraigarse. Es la deficiencia que me interesa presentar ante ustedes, mis hermanos. Pensemos, veamos a esos que supuestamente Juan dijo que le creían al Señor. Y pensar, ¿por qué han durado tan poco sus emociones por esa fe? Desde luego que bien se puede decir, pues que no había un verdadero creer, sino que hubo un error de apreciación de lo que Jesús es y de su evangelio. Porque la gente, cuando es confrontada a lo que es la vida cristiana, allí se detienen, se frenan desesperados y dicen, es que yo no pienso que el cristianismo exija toda esa clase de vida de santidad. Porque han cometido un error de apreciación en lo que es el Señor Jesús y su evangelio. Pero descubren que creer en Cristo Jesús, escúcheme bien, implica adquirir un compromiso de vida con Él. Y eso sí que no se lo esperaban. Por eso Jesús va con esos muchos, que dice Juan, esos muchos que le creyeron, con el propósito de probar si son capaces de ir con Él más allá del mero decir que creen en Él. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Mire, les hace un desafío. Y mire qué clase de prueba les hizo. En el verso 31 les dice, y decía Jesús a los judíos que habían creído, a esos que le dijeron a Juan que ya creían en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, mi hermano, escúcheme, al oír eso reaccionaron y pensaron ser sus discípulos comprometidos a seguirle. Pero ¿quién ha dicho que queremos llegar a tanto con Él? ¿Qué le parece? Pues no, que creían. Y todo se vino abajo porque pensaban que con Cristo no era para tanto, que no era necesario ir tan lejos, que no era adquirir compromiso. ¿Quién ha dicho que queremos llegar a tanto? Dirían. Pienso que lo comentaron a los discípulos, que ellos creían,
¿O fue esto un comentario entre la multitud? Sin embargo, como hubiera sido, fue lo que ellos dijeron. Y en esto, mis hermanos, hay una verdad que no es negociable. ¿Cuál es? Escúcheme, mi hermano, que el verdadero creyente, el que verdaderamente cree en Cristo, está dispuesto a convertirse en sus discípulos, en su seguidor. ¿Y eso qué significa? Mis hermanos, en griego significa convertirse en aprendiz. Yo estoy desglosando conceptos, Uno que piensa como piensa el maestro, pero significa mucho más. Y déjeme, a ver si eso le da una mejor idea. Es que un discípulo, mi hermano, no es meramente uno que solo aprende. No, es uno que se hace partidario de su maestro, solidario con él. Luego entonces, al convertirse y creer en Cristo, haciéndose discípulo, es tomar partido con Jesús. Es decir, hacerse solidario con sus palabras. Si Él lo dijo, entonces así es. De allí que sean llamados imitadores del Maestro. Ese era el desafío. Jesús quiere no solo que se aprenda de Él, sino que usted se haga solidario con Él, cierre filas con Él. No más porque Él lo dijo. Yo tengo una manera de decirlo: créale al Señor cuando nadie le quiera creer y espéralo cuando nadie lo quiera esperar. Alabado sea Dios, porque enseñamos para construir creyentes de larga duración, no creyentes que se desplomen en unos cuantos días. ¿Qué le parece esta definición? Y esa idea de ser solidario es la idea de las palabras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Pero, ¿qué cosa, mis hermanos, será eso de permanecer en la palabra del Señor? Le voy a decir lo que significa. A ver, aprovéchelo. Usted vea hacia sí mismo y descubra qué tanto hay de eso en usted. Significa no moverse de ella. ¿De qué? ¿De la palabra? Significa quedarse allí. Lo que Jesús ha dicho ha de ser el motivo de lo que usted haga, en guía para su vida. Así que sin duda cualquiera puede medirse a sí mismo esta mañana, midiéndose frente a las palabras de Jesús. Así que, mis hermanos, puedo ver dos cosas que no son lo mismo. Uno, el que usted diga que no hay duda, que no tiene duda, que lo que Jesús dice es la verdad, que son cosas verdaderas, trascendentes. Pero para quien no va más allá de eso, con el Señor, no se asocia con Él para caminar con Él, pues no deja de ser más que un mero reconocimiento superficial. Y yo estoy haciendo un llamado en este mensaje a tanta gente que tiene una vida de superficie, que no tiene raíz, que no tiene arraigo. Algunos dicen, bueno, en algunas cosas sí estoy de acuerdo, pero en otras cosas no estoy de acuerdo. Es decir, haré algunas cosas que Jesús dijo, pero no todas. Algunos alegan que los tiempos han cambiado, aunque los principios, mis hermanos, no cambian jamás, aunque cambien los siglos y los milenios. Así que yo quiero que usted reconozca si sus convicciones son un mero creer de superficie. Porque otra cosa distinta, muy distinta, será hacer con el Señor Jesús un compromiso de fidelidad, de discipulado. A pesar de todo, ese creyente no hace compromiso para que sea su Dios y Salvador.
Y no es que no puedan hacer compromiso. ¿Sabe qué? Es que no quieren hacerlo. El día de ayer en la iglesia yo ministraba al desinterés, que yo decía que algunos podrían reconocer y decir, hermano Ramos, es que realmente yo no tengo interés. Quisiera, pero no me sale. Gloria a Dios. Y yo les dije, acuérdese de aquel hombre que los discípulos no pudieron echar el demonio. Y la poquita fe que ese hombre tenía se la hicieron pedazos porque esos predicadores fueron un fraude con ellos. Cuando el Señor Jesús llega, aquel hombre le dice, si puedes hacer algo por mi hijo, hazlo. Y el Señor le contesta como siempre, pues si tú puedes creer. Y yo digo que aquel hombre miró su alma, vio su ser interior y pudo decir, Señor, perdóname, pero no encuentro nada de fe. Lo único que encontré es incredulidad. Pero mi hijo necesita un milagro. Y entonces aquel hombre hace una oración, una petición clásica, histórica. Escúcheme bien. Le dijo, ayuda entonces a mi incredulidad. Alabado sea Dios. Y entonces el Señor trabajó en esa incredulidad y se convirtió en fe. Posiblemente usted no pueda hacer compromiso, quizá quiera y dice que no puede. ¿Por qué no se lo cuenta al Señor esta mañana? Para que entonces en su alma se llene de audacia y haga usted un compromiso con el Señor, que le nazca el amor al Señor, que sea un acto de audacia en su corazón. Dije, no es que no puedan, es que no quieren. No es que no se convenzan, es que no quieren ser convencidos. A ellos mismos no quieren convencerse que seguir a Jesús es una obligación. Y es aquí donde quiero llevarlo a otra consideración. Miren lo que hace ahora el Señor. Hace una incisión muy profunda a esos supuestos creyentes, que son prisioneros de la forma del discurso, pero que pasan por alto el contenido de las verdades eternas. Y ante la expectación de ellos, les dice algo que no esperarían jamás. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, os libertará. Al oír eso, escúcheme bien, cuando estoy hablando de esos supuestos creyentes, al oír eso, sus sentidos se alarmaron y pensarían, ¿libres? ¿De qué o de quién? Y esos mismos que habían dicho que creían en Cristo ya, demuestran que no le creían, que le podían creer unas cosas y otras no. Y respondieron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Cuando usted saca las credenciales y dice, no, Señor, yo tengo méritos, ¿cómo dices tú seréis libres? Las palabras de Jesús los han ofendido. Mire qué interesante. Voy a llamar a esos creyentes que se ofenden cuando son confrontados con las palabras del Señor Jesús. Creyentes que se ofenden con las palabras del Señor. Cuando usted les da una enseñanza, un sermón de la vida cristiana, aquí es donde empiezan a reacomodarse en su asiento. ¿Les gusta ese calificativo? Pues estos sufrieron un arrebato emocional. Y escúcheme bien, fíjese lo que hacen. Lo contradijeron al Señor Jesús. Oiga, nada más que aquí hay un problema. Contradecir al Señor Jesús y decir no creemos en la versión que tú estás dando es igual a decirle estás mintiendo. Vea lo que han hecho. Se han puesto al lado contrario del Señor Jesús. Y les pregunto, ¿no que hay que ser solidario con el Maestro? Ellos dirían como dicen algunos, bueno,
En algunas cosas sí estoy de acuerdo, pero no espere que estén todas. En esto no. Vea usted lo que ha sucedido. Revise su alma. Yo quiero que esta mañana usted haga una auditoría en su corazón, en su entendimiento, en sus emociones, en lo que usted piensa de esta fe. Ha quedado al descubierto la deficiencia del seguidor superficial. ¿Y cuál es esa deficiencia? Esta, que están dispuestos a aceptar y creer alguna de sus palabras, pero no todas. Usted dice, bueno, es que hay cosas que me parecen que sí, y voy a aceptar solo lo que me parezca. Eso es lo mismo que decir, yo le voy a creer a Jesús a mi manera. ¿Qué le parece? De esos creyentes hay mucho en este tiempo. ¿O diría usted que no es así? Que estoy equivocado. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús ha llegado con ese auditorio a donde Él quería hacerlos llegar. Escúcheme bien, el Señor los ha ido arrinconando. Observe, vea eso. ¿Por qué no quisieron ir más lejos con Jesús? Y ellos dirían, bueno, porque hago uso de mi derecho y puedo elegir libremente. Y Jesús les dice, no, señores, fíjese, ustedes no deciden dejar el pecado porque no son libres. Ustedes dicen que son libres, yo digo que no lo son. El Señor ha llegado al origen de todo. Este es el lugar donde quería llevarlos a que eran esclavos del pecado. Por eso no lo seguían. Y esos que supuestamente creían en Él, ahora lo contradicen. Pues niegan que ellos sean lo que Jesús ha dicho. Que es una manera de decirle que mentía. Es entonces cuando Jesús los confronta con un poder que esclaviza con más dureza que Faraón, mucho más que la Roma de hierro, porque el que esclaviza está dentro del hombre mismo, y quizá alguno pudiera escapar del Faraón, cosa que ya sería una hazaña, quizá escapar de la servidumbre de Roma, pero de este, escúcheme bien, mi amigo, de este jamás. Y es cuando lo sorprende y le dice, ¿que de qué son siervos? Os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el que hace el pecado afirma que lo hace. Escúcheme bien, los que hacen lo que quieren afirman que lo hacen porque ellos son libres de hacer lo que quieran, como se afirma en el decir de estas generaciones, que desafiantes dicen, haz lo que quieras, sé tú mismo, tu vida es tu vida. Discúlpeme, pero la vida de todo el mundo fue comprada en la cruz del Calvario. Dijo Pedro, dad por cierto que no sois vuestros. Y piensan que lo hacen porque son libres. Pero el Señor Jesús da otra versión. Si usted está pensando, yo vivo haciendo esto porque yo soy libre y hago lo que quiera, Jesús le diría, no, señor, sigues haciendo eso porque en realidad eres esclavo del pecado. Dice que lo hacen y no pueden dejar de hacerlo, no porque sean libres, sino porque son esclavos del pecado. Y grave esto, aunque le parezca absurdo, si en el Hijo de Dios nadie puede escapar de ese amo insaciable. Gritan a medio mundo. Déjense de viejos estereotipos. Así pensaban en la vieja generación. Insisten en identificar a ese amo que los lleva al pecado con el nombre de libertad. Pero Jesús diría, no, mi amigo. Tu amo no se llama así, tu amo se llama pecado. Cómo duele a muchos ser llamados pecadores. Eso hizo
que esa gente saltara de su lugar. Oye, espérenme, ¿pero qué no eran los que le habían creído? Ahí los tienen. Y decir, ¿siervos de quién? Mostraron que esa posibilidad que fueran pecadores era cosa que ni siquiera era para que pensarla. Y buscarían justificación. Mira, hermano, aquí justamente entra el conflicto más violento verbal y de más sutilezas y de ingenio que vamos a ir viendo. Espero que usted no ande buscando su justificación más que en Cristo y acepte la versión del Hijo de Dios. Abrían los ojos, no podían creer en la existencia de esa esclavitud del pecado. Pero si usted no cree eso, no cambia nada. Eso no es negociable. Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Sin embargo, dijo, les pongo la libertad a su alcance para que salgan de esa tragedia. Y les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa que los dejaría exentos de responsabilidad ante la justicia divina. Y si el Hijo los deja exentos de toda responsabilidad de pecado, será libre sin ninguna objeción. Y esta mañana yo le pregunto a usted del auditorio que me ha escuchado plantear esto, ¿qué hará con esta versión de Jesús? Padre eterno, yo te ruego, Señor, que el auditorio que ha escuchado esta versión tuya, estos conceptos de tu Hijo amado Jesucristo, se conviertan, Señor, en fe dentro del corazón de ellos. Que tu Espíritu Santo redarguya, convenza, usando estas palabras que tu Hijo amado le dio a aquel auditorio y que nos da esta mañana al mundo entero. Padre, que muchas gentes se conviertan en verdaderos discípulos decididos a servirte. Por Cristo Jesús te lo ruego. Dios la bendiga, hermanos, hermano Isaí, Señor le guarde. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.